amor. De la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país, la sociedad dominicana, pasado y presente, el programa donde se discuten los temas fundamentales de la historia contemporánea nacional y muchas veces los temas de la actualidad. Durante el transcurso de la intervención de la semana pasada, donde compareció mi primo de la vida, Marino Arcevit, que es precisamente el nuevo invitado del programa de hoy, de esta semana, para hacer la segunda parte, yo conversaba y hablaba de un tema que yo considero fundamental para la edificación del desarrollo de las fuerzas sociales y económicas de la República Dominicana. Nosotros estamos en medio de una pandemia que nos ha afectado y nos tomó de sorpresa, pero obviamente la República Dominicana estaba en un escenario muy adverso para recibir las secuelas que ha dejado dicha pandemia. Se ha insistido en la educación virtual. Yo he planteado ante el país de manera responsable, de manera objetiva, de manera no controvertida, que las prestadoras de servicio, como se llama en la ley de telecomunicaciones, a las compañías que prestan servicio de internet, de teléfono y de cable, no han hecho en los últimos años las inversiones necesarias que se necesitan en República Dominicana para que haya una conectividad y una cobertura a nivel nacional para que el país pueda disfrutar de un internet más o menos aceptable. Y prueba de mis afirmaciones ante el país es que muchos de los estudiantes dominicanos de clase media alta que estudian en universidades norteamericanas, las cuales están online, prefirieron trasladarse a territorio norteamericano para desde el territorio norteamericano coger las clases online. Aquí hay un apagón, hay los mismos temas que mi papá trataba en televisión, las mismas carencias. A pesar de que, como yo he señalado, que Leonel Fernández, con sus luces y sombras, acometió una hazaña importante en el desarrollo humano y social de la sociedad dominicana, de haber duplicado el Producto Interno Bruto de la República Dominicana del 2004 al 2012, seguimos siendo ese país
de las mismas carencias, de las mismas cosas, a electricidad. Se hizo una inversión cuantiosa en Punta Catalina, pero hay un problema. El sector eléctrico, aquí en República Dominicana, la sostenibilidad del sector eléctrico, combinado con la poca cobertura, con la poca ampliación del espectro de las compañías telefónicas, es un atentado directo y está condenado al fracaso en la República Dominicana. Durante la Revolución de Abril escribía una señora, hija de doña Zaida Ginebra y madre del actual director general de aduanas, que cuando la Revolución se tuvo un año aquí, con la Revolución del 65, con la intervención norteamericana y el golpe contra Juan Bosch y todos esos procesos históricos importantes, aquí tuvimos un año prácticamente parado. Entonces en República Dominicana, porque tenemos que arrancar, se hacen inversiones, entonces las estudiantes no están asimilando. En los colegios también han querido cobrar la misma matriculación, la misma escolaridad a los padres para dar una educación virtual, que al fin de cuentas no estábamos preparados ni en los colegios más importantes del país, que yo podría decir que tienen un estándar que pueden pasar la prueba en Estados Unidos de Norteamérica, porque muchos egresados de ellos se han destacado en universidades norteamericanas de la parte este de Estados Unidos, que es donde están las universidades élite de Norteamérica, donde está la clase pensante, donde está la gente que genera ideas y que va acorde con el desarrollo social y humano de Norteamérica. Es en la parte este de Estados Unidos. La parte oeste tenemos California, que es una excepción, que es una economía obviamente que representa un Producto Interno Bruto muy importante de Estados Unidos. Pero el desarrollo pensante, Boston, Nueva York, Pensilvania, todas esas partes de por ahí, esas universidades de por ahí son las universidades élites en Norteamérica. Entonces nosotros hemos insistido en ese tema. Es lamentable que el órgano regulador, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, en los últimos años haya sido manejado de manera por las mismas prestadoras, porque no han tenido la responsabilidad, el sentido de obligar a hacer los planes de expansión y los planes de inversión que la misma ley de telecomunicaciones contempla. Y entonces en la educación hemos caído en un vacío. Yo señalaba y siempre pongo como ejemplo de una foto emblemática que Marino Vinicio Castillo Rodríguez, ese polemista dominicano, pero con credenciales y crisoles históricos, exhibe con orgullo muchas veces en su programa, cuando está un grupo de condiscípulos en la normal Presidente Trujillo, acompañado del profesor Carlos Curiel, en una foto donde hay varios condiscípulos, y de esa foto emblemática, que es una foto para la historia y que desmiente de manera fehaciente una tesis esgrimida por uno de los intelectuales dominicanos más sólidos, que es don Andrés L. Mateo, en Mito y Cultura en la era de Trujillo. La época dorada, la época de esplendor, la época, diríase, fundamental en la educación dominicana fue en la era de Trujillo. Bruno Rosario Candelier, en sus calidades de presidente de la Academia Dominicana de la Lengua, ha señalado ante el país en diversas ocasiones que el uso de la lengua, el uso del lenguaje como materia prima para la comunicación, el uso de la lengua castellana, donde mejor lo hicimos los dominicanos, eso fue durante la era de Trujillo. Le decía a mi inolvidable amigo y protector, Juan José Jesús Bellapar Faura, en esas conversaciones vespertinas donde analizábamos los cambios de la sociedad, sobre todo del ámbito artístico, el gran momento de esplendor de la pintura nacional se desarrolló durante la era de Trujillo. El grupo de los Cuatros, Jaime Antonio Gumersindo del Rosario y Corson, Jaime Corson, José Gausach, Gilberto Hernández Ortega y Clarita Ledesma, los grandes profesores de la Escuela Nacional de Bellas Artes
que formaron los que hoy día ocupan en la generación del 60, del 70, los lugares cimeros en la pintura dominicana, como Domingo Liz, Iván Tobar, Ada Balcácer y Ramón Oviedo. O sea, nosotros en el tema educativo hemos involucionado. Ayer compartía en una tertulia muy importante que tengo con dos destacados amigos y hermanos de la vida, como es el licenciado Miguel Valerio y Pedro Osvaldo Gamundi Peña, y compartía con ellos y analizábamos ayer la Suprema Corte de Justicia bajo el liderazgo de don Hipólito Herrera Villini. Y yo señalábamos y analizamos esa sentencia de principios. Y obviamente hemos ido involucionando en muchos aspectos de la sociedad. Hoy día tenemos jueces importantes, jueces que son tratadistas importantes de la doctrina jurídica dominicana, como Napoleón Esteves Lavandiera, y generaciones jóvenes que constituyen indudablemente una excepción en la regla de ese proceso de involución que hemos caído, pero obviamente eso es un sentido cuando uno ve esos egregios profesores, don Puco Guerrero, don Pachi Báez, esa cosa era una época dorada y todo ese esplendor vino durante la era de Trujillo. A la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina, un grupo de destacados dominicanos, porque posteriormente fueron dirigentes importantes que se enfrentaron con el poeta Balaguer en aquellos famosos 12 años, donde está mi directo e entrañable amigo Cayetano Rodríguez del Prado, el único dominicano que fue recibido por un jefe de Estado, como fue Mao Zedong, el director de la Revolución Rusa y la Revolución Cultural, de la Revolución China y la Revolución Cultural. Y Cayetano Rodríguez del Prado, José Israel Cuello y toda esa gente que sacaron a la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina de las aulas de la antigua Universidad de Santo Domingo, a don Froilán Tavares, a don Hipólito Herrera Villini, a don José Ramón Báez López Pen, a un grupo de notables ciudadanos como el licenciado Ambrosio Álvarez Aidar, el autor de Política Social de Trujillo y el padre del actual canciller de la República. Y José Israel Cuello Hernández, antiguo compañero de mi padre en el movimiento clandestino 14 de junio, en las conspiraciones contra Rafael Leonidas Trujillo Molina, en una especie de mea culpa, en una especie de acto de contrición, ha reconocido que eso fue un gran error, porque a partir de ese momento se selló la calidad de la educación en la República Dominicana y hemos venido un proceso totalmente descendente en la calidad y en la capacidad de los profesores. Solamente tenemos que ver el listado de los rectores de la Universidad de Santo Domingo a la desaparición física de Trujillo y hemos visto como a partir después de Hugo Tolentino, el antiguo compañero de mi padre en la profesora Gracita Álvarez de Tejeda, en la casa de Donald Joseph Dick Cabral, en Gascue, donde se alfabetizó, el antiguo compañero de mi padre en la Normal Presidente Trujillo, el antiguo compañero de mi padre en el Colegio Dominicano de La Salle, el antiguo compañero de mi padre en la Universidad de Santo Domingo en la promoción de Derecho del año de 1953, junto a Donald Joseph Dick Cabral, Hugo Tolentino, Luis Ramón Cordero, Bernardo Fernández Pichardo, Rafaelito Molina Morillo, Adriano Altañán Uribe Silva, un grupo y de otros grupos de destacados abogados que dejaron una impronta en la sociedad. Hemos involucionado. Eso es un tema
no controvertido, y es un tema que, aunque don Andrés L. Mateo en Mito y Cultura en la era de Trujillo esboza una tesis que sirvió para él graduarse en la Escuela de Filosofía y Letra de la Universidad de La Habana como filólogo. Yo creo que esa obra parte de una premisa histórica farsa. Yo tengo grabado el testimonio de varios intelectuales, entre los cuales se destaca mi tío de la vida, Víctor Villegas, donde me señala con claridad y precisión que durante la era de Trujillo, a la que él combatió, junto a mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez y junto a Rafael Eduardo Valera Benítez de manera constante y entusiasta, había indudablemente que en esa era había una educación de una calidad incuestionable, y lo que hemos hecho en la apertura y la democracia es hacer un proceso de involución. Yo había señalado en ocasiones anteriores que ese proceso no es propio únicamente de la República Dominicana. Durante esta semana se verificó un debate en los Estados Unidos de Norteamérica sobre los dos candidatos que tienen mayores posibilidades de las elecciones ahora de noviembre. Y mi hijo Daniel José Carvajal Curi, que pertenece a la Chandler Honor School, la Escuela de Honor de Penn State, el único latino, esa noche la Escuela de Honor preparó un acto para que los estudiantes de la Escuela de Honor vieran ese debate. Y eso parecía, como decía Daniel, una comedia divertida en Norteamérica, un espectáculo de los Sammy Davis Jr., donde la mayoría de los jóvenes y la gente pensante de Estados Unidos, lo que le provocaba era una profunda hilaridad. Esas cuestiones donde se ha caído el debate. O sea que esto no es un fenómeno, esa decadencia no es un fenómeno propio de la sociedad dominicana. Otras sociedades también han sufrido de ese fenómeno universal, y que Mario Vargas Llosa describe de manera magistral, siendo una de las plumas más depuradas de la lengua castellana de la segunda mitad del siglo XX, establece con claridad que en la civilización del espectáculo ese proceso de involución. Ahora también quiero destacar y hablar del proceso que ya he insistido mucho de selección de los magistrados que van a dirigir la Junta Central Electoral, que se va a elegir por el Senado de la República. Yo he planteado de manera responsable que el único candidato que yo le veo un perfil para ser presidente de la Junta Central Electoral es al señor Eddie Olivares, porque tengo mucho testimonio de destacadas personalidades dominicanas de la honorabilidad, la seriedad, la humildad y el conocimiento profundo en la materia electoral de ese joven. Se ha querido invalidar porque en un momento determinado sirvió de vocero a uno de los políticos dominicanos que en la apertura y la democracia más conoce, cómo se mueve el coco en la sociedad dominicana, como es don Hipólito Mejía Domínguez. Se quiso invalidar en un momento determinado. Pero yo he visto mucho sepulcro blanqueado en la sociedad civil. A esa sociedad civil de República Dominicana yo le tengo mucho miedo. No es casual, ni es una coincidencia, ni una paradoja que los grandes contratos de la profesión liberal de abogado en la República Dominicana sean para los abogados que muchas veces han tenido un papel muy activo en la sociedad civil y viven en una especie de chantaje, en un maridaje, tratando de hablar de una publicidad, pero son en el fondo grandes beneficiarios del Estado Dominicano. Y Eddie Olivares es un hombre honesto,
es un hombre serio, y eso es lo que se necesita en la Junta Central Electoral, un hombre serio. Ahí también hay una candidata que es una condiscípula mía, que yo escribí en Twitter y en las redes sociales, que es una candidata de lujo, que es la licenciada Wanda Perdomo Davines, que también es una muchacha que tiene muchas condiciones, es una abogada muy destacada del país, muy conocida en el ámbito del arbitraje y en materia comercial, pero también conoce la materia electoral. O sea, yo creo que por primera vez el Senado de la República tiene la coyuntura histórica de elegir grandes jueces, porque entre los aspirantes hay grandes candidatos que tienen todos los credenciales históricos para ocupar la posición en este contexto evolutivo de la sociedad dominicana, para ocupar la posición de miembros, suplentes y presidente de la Junta Central Electoral. Ahora, complaciendo a Daniel José Carvajal Curi, le vamos a pasar ahora el último bollón dando fusta que él restauró en los Estados Unidos de Norteamérica y que me envió precisamente anoche al término de esa agradable conversación con mi amigo Miguel Valerio y Pedro Gamundi sobre la impronta de la Suprema Corte de don Hipólito Herrera Villini. Vamos a ver ese bollón dando fusta, que es el último rescate de Daniel Carvajal José Carvajal Curi. Muy buenas amigos, recibimos al doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez en su sección Bollón Dando Fusta. Doctor, buenas. Vamos a dejar la cosa esa, déjese el programa vamos a tirar el periódico para allá. Hoy el programa lo voy a hacer yo. Pero déjeme introducirlo. No me introduzca aquí para nada. Vamos a estar claros. Para que sepan los periodiquitos de farándula, para que sepan los programeros tanto de radio y de televisión, que si están picoteando hoy y que si están ganando unos sueldazos dobles, porque ganan por el periódico, ganan por la emisora y ganan por la izquierda, que eso se debe al esfuerzo de este señor que está aquí, junto con una serie de luchadores que le marchamos aquí a Rafael Trujillo desde los 14 años. El que esté creyendo que Bollón con la fusta es algo distinto al doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez, fundador del 14 de junio, conspirador del 56, conspirador del 58, canillita del 46, está perdido. Así como es imposible separar al Monseñor de Meriño, orador sagrado, del Monseñor de Meriño político, es bueno que sepan ya definitivamente todos estos programeritos y todos estos lamboncitos que están en televisión, que le vienen faltando el respeto a uno y sobre todo confundiendo lo que uno dice, que ellos están lambiendo, repito, en los canales de televisión, en los periódicos y en todos esos sitios públicos, gracias al esfuerzo de nosotros, que en la próxima no vamos ya a utilizar este aspecto de televisión, sino que nos va a salir el conspirador contra Trujillo. Nosotros no somos pepita de oro, ni somos papeleta para gustarle a todo el mundo, pero hay que tener respeto y no distorsionar la cosa. ¿Cómo se ponen a decir aquí que nosotros tenemos cobrando por los programas? ¿Cómo se ponen a decir que nosotros le estamos cobrando a Radamés Trujillo? Pues es una falta de respeto. Este es un país en principio de bandiditos. Por eso es que cada vez más se fortalece la tesis de que aquí lo que se ejercita es una democracia autoritaria. Es más, diríamos que una dictadura vestida de democracia, porque es fuerte. El dominicano es lambón, ingrato. No lo hizo con Juan Pablo Duarte. No lo hizo con sus héroes. No hizo que fusilaran a Duvergé, porque sepan los dominicanos que tienen una historia muy sucia y nuestro delito pura y simplemente es, si ellos lo entienden así, es cantarle la verdad. Pero usted es dominicano, doctor. ¿Qué dominicano? Yo soy dominicano porque nací aquí, sencillamente, y estoy cumpliendo con una especie de viacrucis, estando aquí dirigiéndome a este pueblo de Lambón en principio, porque este es un país donde la ingratitud, rabiosamente amante de los cuartos, en eso que están, le tienen terror a la verdad, y sobre todo, no saben comparar su futuro
Aquí todo se resuelve, pero es trabajando, no es lambiendo ni jaraganeando. Y entonces una serie de atrevidillos ahí. ¿Cómo es posible de que en un canal 4 de televisión venga una niña de que a desnaturalizar? Porque usted criticó a las mujeres. Lo que nosotros dijimos aquí sobre las damas, que lo explicamos muy claro. ¿Qué afán es ese de atacar a Bollón con la fusta? ¿Qué afán es ese de ir en contra de un patriota que no cobra un centavo, que es tan dominicano como el que más, que se baña con jabón de cuava, que fuma cigarrillo crema y que bebe ron Siboney y criollo? O sea, en nuestra vida no hay esos afanes suntuarios de bebidas exóticas. Somos los más auténticos dominicanos. Es más, aquí no hay un dominicano más dominicano que nosotros. Jamás hemos lambido ni lamberemos. Jamás nos hemos visto envueltos en actividades de corrupción, ni lo estaremos. Pero es bueno ya que aquí las cosas se vayan respetando, porque este es un país de falta de respeto. Solamente entiende con fuerte. La próxima vez que esto ocurra, iré vestido de general de brigada, a donde sea. Y tú verás que una vez, señor, ¿y qué esto aquí, señor? Fuépete una vez en la cara y que darle, ¿no? Porque eso es así. Es bueno que se sepa, que respeten, ¿eh? Y que le quede en la mente lo siguiente, que Bollón con la fusta en la farándula no es más que algo ocasional, porque nosotros estamos aquí cumpliendo un objetivo y unos fines eminentemente políticos y sociales. Nosotros no estamos aquí en guerra de papeleta, ni nada de esas cherchitas, ni nada de esas ambiciones que se presenta en esta asqueante farándula dominicana, donde solamente lo que hay son grupillos y divisiones. En un país que debe estudiar que su propia independencia, cuando fueron a tirar el trabucazo de Mella, ya el país estaba dividido, porque aprendan eso y lamban menos, estudien y sepan que todos nuestros problemas aquí no se van a resolver con huelguita, es trabajando, precisamente. Lo que necesita este país es trabajo, unidad, solidaridad, pero aquí lo que hay son lambe, ambición y grupillos. Definitivamente, así como no se puede deslindar a Monseñor de Meriño, el orador sagrado, del orador político, asimismo, Bollón con la fusta no puede ser desligado del doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez, conspirador contra Trujillo desde los 14 años. Y es bueno que sepa todos estos programeritos, lamboncitos de televisión, productores de radio y periodiquitos y periodicuchos que no van a estar escribiendo y papeando. ¿Cómo? Eso se lo deben a la lucha de este ciudadano que todavía a los 50 y pico de años tiene toda la fortaleza para seguir luchando por este pueblo y que está dispuesto a morir en cualquier momento, porque lo de nosotros es en base a filosofía vivida, no a base a lambonismo, ni oportunismo, ni enriquecimiento ilícito. Sentado ya este último principio, sepan los programeros que la próxima vez que le falten el respeto a mi moralidad, a mi seriedad como hombre, personalmente, independientemente de justicia y de todo, le haré suave y le haré comer micrófono. Buenas tardes por este lado aclaratorio. Doctor, usted vino muy enérgico. No, porque este es un país que hay que aclarar la cosa, un país falta de respeto, un país donde con una tradición muy fea, a Juan Pablo Duarte, su libertador, lo mandó afuera. A Juan Bosch, que es una figura internacional, le faltan el respeto. Le faltaron el respeto aquí a una serie de gente que han luchado. Aquí se dice que Mella tiró el trabucazo borracho. Un país bandidito. Un país bandidito. ¿Qué es lo que han dicho? ¿Qué es lo que han dicho? ¿Que Mella tiró? El trabucazo borracho. ¿Quién dijo eso? ¿Os dijeron eso? ¿Quién es Y que Sánchez era prieto. Un país de prieto, hablando de prieto, ¿no? Porque este es el país más absurdo, ¿no? Un país eminentemente mulato, hablando de prieto, ¿no? Y toda esa verdad hay que decirla. Doctor, cambiando el tema porque lo siento un poquito acelerado. No, yo no estoy acelerado. Lo que pasa es que nosotros estamos papillados, porque esa es nuestra preocupación. Tan pronto salgamos de aquí, vamos a hacer ejercicio. Porque nosotros somos griegos, por eso es que somos greco-cubanos. Y dominicanos, porque por desgracia nacimos en esta selva, porque esto es una selva, tú lo ves. Un país que lo que requiere es trabajo. Entonces dice huelga, es un país de locos. ¿Cómo? Lo que requiere es trabajo, levantarse temprano, cultivar la tierra, que haya leche, que hayan aguacate, que hayan productos para exportar, inclusive, que se cubra el consumo interno, y tan de que huelga. Este es un país charchocito, mi amor. ¿Y tú crees que este país es alto para democracia? No, este es fuerte, hombre. Fuerte de las 6 de la mañana y con ejemplo, ¿no? Fusilando en televisión para que la gente vea. Entonces viene un tiguerito ahí con un paquín innominado en un periodicucho de aquí, ¿no? Amparado por un supuesto amigo mío, dije, préstele atención a este artículo. ¿Tú te fijas? Un país de sádico, cuando el que dijo que le prestara atención a ese artículo, ni siquiera había nacido. Ya nosotros estábamos a los 14 años repartiendo periódicos por Ciudad Nueva de la Juventud Democrática. Porque es un país que no sabe historia.
Y la historia hay que enseñársela. Pero ¿cómo es que se hace este país? Es con fuerte. Tú sabes cómo decía nuestro maestro en la Salle. La letra entra con sangre. Y así es como tú aprendías. Es así la cosa. Doctor, los médicos asociados, ¿no?, en una entidad han patrocinado un paro en el día de hoy. Entonces, ¿qué quiere que se mueva la gente? Yo no entiendo, pero o sea, todo el mundo quiere un paro, ¿tú ves? Pero si tú fusilas a uno de cada clase, no hay paro. ¿De qué clase? ¿De qué clase? De los sectores que están en huelga, también hay que fusilar a uno de cada uno. ¿A quiénes, por ejemplo? ¿A quiénes, por ejemplo? A todos estos patrocinadores, porque ellos utilizan, tú ves, aparentemente un tema que es lógico. El gobierno tiene que dialogar para bajar los artículos, tiene que congelar los salarios, tiene que congelar los precios, etcétera. Pero que eso no es con huelga, eso es dialogando, porque esto es un país de salvaje. El dominicano habla. Ahora, ¿cómo el dominicano habla? Con una ametralladora, la cachucha al revés como lo que eche, y otra ametralladora más tipo Pancho Villa. ¿Cómo no, señor? Pasa a la derecha, ¿cómo no, señor? Sí, señor, ¿cómo no? Va a trabajar, sí, señor. Así como entiende, mi amor. El que quiera engañarse, que se engañe. El que quiera agredir, que siga agrediendo. Aprovecho la oportunidad, en una especie de un andante cantable de esta aparente filípica. ¿Qué usted habló? ¿De Filipinas? ¿Tú ves? De Filipi. Viene de Filí. Viene de Macedonia. Ajá. Yo pensaba que era de Filipinas que usted iba a hablar. No, de oratoria. Ah, bueno. No, porque debe que aclarar eso. De expresiones. Agradecerle a este gran artista, ¿no? Apellido... Sergio Vargas. Sergio Vargas. Las frases estimulantes que nos dio, ¿ves? Porque por eso nosotros estamos parados, porque aparecen frases estimulantes de cuando en vez. Sí, le dan su fundazo por otro canal de televisión, los periódicos, pero viene un artista y lo elogia. No, pero claro, Eso lo equilibra. no, pero porque es que, fíjate, además, no dudes tú que se han pagado, porque nosotros tenemos muchos enemigos aquí, o claro, ¿tú me entiendes? No dudes tú que se han pagado, porque ellos se prestan para eso. Ahora, les reitero que sepan que ellos están viendo la emisora ahora, en esta democracia. Gracias a la lucha de una serie de dominicanos entre los que estábamos nosotros, desde los 14 años, para que estemos claros, en eso, que no se olviden eso, y que no se olviden también que el Bollón con la Fusta no puede desligarse del doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez, viejo conspirador de los 14 años y fundador de varios movimientos aquí, para que estemos claros en eso, partía Chalchocito. Sí, ha trascendido la información de que el licenciado Atuey de Camps se reunió con el presidente de la República en procura de que retornará al país en los próximos días el doctor Salvador Jorge Blanco. Usted que lo ha criticado tanto, ¿estaría dispuesto a seguir criticándolo cuando venga? Sencillamente lo siguiente, ¿no? Para que estemos claros definitivamente. Después de nosotros, desde los 14 años, haberle marchado a Rafael... ¿Usted ha ido a los ejercicios de marcha? Marchado en el aspecto metafórico del término, o sea, ir en contra de... Yo pensé que era el servicio obligatorio. No, también lo hicimos, también lo hicimos. Contra Rafael Leonidas Trujillo y Molina. Todo dominicanito restante para nosotros, no es más que un chimichurrito, ¿no? O sea que aquí, para nosotros, no hay vaca sagrada. Porque ¿cómo es posible que después de haberle marchado a Trujillo, el hombre... que los dominicanos le llamaban el jefe, según dijo Juan Bosch. Juan Bosch no, el profesor, no, más respeto. Usted también, usted como que a veces, con su canchanchanismo de farandulista, usted como que se asocia a todos estos chelchocitos, ¿no? Por no decir otra cosa. El profesor Don Juan. Después que nosotros le marchamos a ese león, lo que queda aquí son chivitos altos de jobo, todos, para que estemos claros, todos, usted o yo, todos. Pero no yo. ¿Cómo? Yo no. Pero bueno, usted es un súper chivito. Gracias, doctor. Seguimos con el desarrollo del programa Radio TV. Mi amor, de la famosa todo, y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores.
Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Como habíamos señalado en el introito de pasado y presente, se encuentra una vez más mi primo de la vida, Marino Arcevit Pineda, cuya comparecencia a este espacio de televisión la semana pasada causó mucha revuelo en las redes sociales por la claridad y diría ser, por la calidad expositiva que demostró en sus ideas. Buenas noches, Marino. Muy buenas noches. Gracias por la invitación de nuevo a tu programa, y después que escuché ahí a tu papá, me alegró muchísimo porque realmente esa generación a la que él perteneció y que fue miembro del Partido Socialista en aquel entonces, como los popular, de los hermanos Ducudrey y Pompilio Bonilla, que era parte de ese grupo. Esa generación hizo un gran sacrificio, pero además nos legó esta libertad que hoy tenemos. Porque si esa gente no se fajan, como dijo él, los espacios democráticos y la meritocracia que debe prevalecer tarde o temprano en nuestra sociedad, no se va a imponer para tener un concepto claro. Llegar al poder es transformar, es construir, no destruir y buscar un grupo de paniaguados para que utilicen el poder en su provecho, sino justamente para darle paso a la meritocracia, a la gente que se prepara, que estudia, que le da el sentido de lo que prácticamente mi querido tío Huellón expresa en esos conversatorios, que eran un referente de contradicción, era un contradictio que había en su momento, él con 50 y pico de años, un hombre todavía joven, pero con esa osadía y con ese temple que siempre lo caracterizó, no solamente ahí, cuando lo vemos en estos espacios de televisión, sino bueno, había que verlo en un estrado, haciendo una exposición y hablando de los elementos constitutivos de la infracción en materia penal y haciendo lo que se llama una síntesis axiológica de la aplicación del derecho a un caso completo. Realmente nosotros que tuvimos esa oportunidad de ver a nuestros padres ejercer, era una cátedra de derecho y una enseñanza en cada caso en la aplicación justa de la ley frente a un caso concreto. Ahora, nosotros la vez pasada dejamos en el tintero a don Andrés López Medrano. Exacto, que ha sido un olvidado en la que historia ha sido olvidado dominicana. Y además los historiadores no se han ocupado de darle su sitial. Yo fui muy amigo y tuve el honor de darle un panegírico
al doctor Juan Mariñez. Juan, que era un asiduo visitante de mi oficina y un gran amigo, cuando estuvo haciendo este libro, Orígenes y Desarrollo de la Nación Dominicana, realmente consiguió el manifiesto del pueblo dominicano del año de 1820. ¿Qué pasó en ese entorno y qué pasó en esa parte de la historia? Mucha gente no le ha dado la connotación que tuvo liberal en España la Constitución del año de 1812. Y el decreto, que Juan le llama el decreto revolucionario de las Cortes Españolas del año de 1813. Acá en la colonia principal y en donde llegaron por primera vez los españoles, no dieron a conocer esta situación por los conflictos que ellos implicaban. ¿Por qué? Porque el decreto de 1813 confiscaba los bienes de la iglesia. Es decir, los bienes encomendados a los encomenderos, propiedad de la Iglesia Católica, quedaron confiscados producto de la Constitución del año de 1812, la Constitución de Cádiz. Es por eso que un hombre de la formación de Andrés López Medrano, cuando en el año de 1820 habla por primera vez de dominicanos en la isla completa, para muchos desorejados, que quieren compararlo con aquella carta de los habitantes del norte en Cabo Haitiano, que le llamaban Cabo Francés, que es posterior a la idea de Andrés López Medrano en el año de 1820. Las motivaciones de separación de los habitantes de Cabo Haitiano, anteriormente Cabo Francés, de los habitantes del norte, que protestaron porque pasaron la administración pública a Puerto Príncipe, los franceses, dista mucho del ideal dominicano, producto de las luchas internas de negros y mulatos, de pardos, y explico quiénes son los pardos, los hijos de negros y españoles que salían más claros que los padres o las madres, y le llamaban pardo en aquel entonces. Y sobre esa base surge la dominicanidad. Y si nosotros advertimos en estas enseñanzas del manifiesto al pueblo dominicano de 1820, pudiéramos establecer que ahí está la etiología del sentimiento nacional y del sentimiento patrio y dominicano. Fíjate que el gobernador en los años de la Constitución de Cádiz, muy famoso, el gobernador Kinderland, acá no da a conocer el decreto que le llama Juan Mariñez, el decreto revolucionario de las Cortes de 1813, porque evidentemente dejaría a la Iglesia Católica, que tenía un poder no solo político, sino también teocrático. Era una sociedad dirigida fundamentalmente por el arzobispo y por los curas, que eran los dueños de la tierra. Y sobre esa base es que se da el decreto de 1813, donde le quita a la iglesia, le confisca a la iglesia las tierras. Esa misma lucha también se da posteriormente en los conceptos laicistas de la iglesia. Y justamente Eugenio María de Hostos establece, como tú decías en el programa anterior,
que la educación no era simple y llanamente, y fue también la discusión de Juan Bosch, del profesor Juan Bosch, con el padre Láutico García, a quien tuve la oportunidad de conocer de cerca. En el famoso debate, sí. En aquel famoso debate que esa discusión del laicismo, que era el concepto ostoniano, era lo que esa generación tenía, pero que precedía estos conceptos de Andrés López Medrano, de ser dominicanos. Por eso, nosotros, los que estamos en este momento, generacionalmente, en esta etapa, tenemos que hacer nuestro aporte. Mucha gente cree que Pedro Mir solamente hay un país en el mundo. No, Pedro Mir fue abogado y un gran historiador. Y nos legó 3 tomos de la noción del periodo de la historia dominicana. Y también nos trae informaciones interesantes, no solamente de José Gabriel García, el gran historiador, que es el que abreva las informaciones posteriores a la independencia de la República en 1844, sino de su hijo, Leoncio García, que a su vez es otro que abreva esas informaciones. Ahora, ese Estado Nacional que creamos con la independencia nacional también tiene segregaciones históricas interesantes. Fíjate que López Medrano, don Andrés López Medrano, al hablar de la nación dominicana en todo el territorio nacional en 1820, se anticipa a la invasión de 1821 por parte de los haitianos. Claro. Pero esa es la contradicción que hay. Y como yo te decía y te reafirmo, y lo prevé el doctor Pedro Mir Valentín, su segundo apellido, que esas discusiones que se originaban sobre la base de nuestra independencia estaba íntimamente ligada a creer en el proyecto de nación de República Dominicana. Porque habían quienes pensaban, con mucho asidero muchas veces, y por su pertenencia, de que España tenía que seguir siendo nuestra madre patria. Pero había quienes pensaban, desde aquel lado, en las colonias francesas, de que los franceses tenían que dar liberalidad, mantener a Cabo Haitiano, que en aquel entonces era Cabo Francés, como distrito central de administración de sus negocios, y como estaba a 30 leguas, como dice el historiador, la gente para llegar a Puerto Príncipe le era muy difícil la administración de justicia. Claro. Pero ¿qué generó eso en la isla completa? Una división, porque la isla fue manejada por 2 conceptos imperiales. El concepto imperial de los franceses y el concepto imperial de los españoles, con el atraso, yo diría, y hasta cierto punto el descuido que se originó, como dice también el historiador Juan Mariñez, con Fernando VII, que realmente retornó al concepto feudal y teocrático del ejercicio del poder en España, y que también entonces dejó sin efecto lo que se había logrado con la Constitución de 1812 y el decreto de las Cortes de 1813, que le dieron la oportunidad de nuevo con Fernando VII a la Iglesia Católica de retornar sus tierras y no quitársela en el manejo del negocio y de la propiedad pura y simple
de los terrenos que le daban los negocios de los bienes y servicios en nuestro territorio. Es importante establecer que la disensión en Francia y por parte de negros y mulatos en Haití generó a lo interno, sin tal vez pretenderlo los propios colonos, la liberación de la esclavitud en Haití, pero dentro de un movimiento que se inscribe con la independencia norteamericana. Y recuérdate lo que pasó con el famoso buque Amistad cuando llegaba a las costas norteamericanas, que repudiaron la esclavitud en ese entonces. Es decir, tú tienes que verlo eso dentro de todo ese contexto para poder entender ese aspecto de la dominicanidad. Y yo quería justamente hablarte, poderte haber expresado estas cosas que tú me has permitido, para que la gente también me preguntaba, que estuve aquí en el programa, ¿por qué era el contexto de 1820? ¿Qué pasó en el 21 con la independencia primera de Núñez de Cáceres? ¿Y qué hizo Bolívar en contra de la dominicanidad? Vamos a hacer, Marino, una pausa breve, el anuncio de la famosa, para entonces continuar con el programa. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Yo te agradezco la invitación al programa, pero te quiero dejar con los lentes de mi tío Huellón. Esta carta que hicieron Babi Mejía, Rafael Mejía Lloveres, Noel Modesto Enríquez Díaz, Yonabú y otros que están aquí, donde hablan del tema de la historia, que la quieren siempre torcer. En este caso fue frente a la publicación que hizo Bernardo Vega sobre el asilamiento en la Embajada de Brasil. Pues te lo agradezco, eso sí. Es una importante aclaración sobre ese hecho. De todos modos, Marino, vamos a tener que seguir conversando porque estos son temas históricos muy importantes
y yo creo que en la historia, en la historiografía tradicional dominicana, con excepción de don Emilio Rodríguez de Morici, poca gente le han dado el papel que tiene don Andrés López Medrano en la historia dominicana, porque diríase la génesis, Claro. sin restarle los méritos a Juan Pablo Duarte. Claro. Buenas noches, amigos televidentes, y en las próximas semanas continuaremos conversando con Marino Arceví sobre estos temas de la historia contemporánea nacional para que las nuevas generaciones estén en capacidad de reafirmar su fe en el destino dominicano, a pesar de los grandes avatares que nos trajo la contemporaneidad. Buenas noches, amigos televidentes.